que es el instrumento o el brazo derecho de qué? De la inversa. Cuando nosotros hacemos investigación, siempre tenemos que sacar datos. Y estos datos se los realizan mediante encuestas. Y las investigaciones se realizan con encuestas. También es brazo derecho de lo que es la epidemiología. Entonces, ¿qué hemos dicho que es la bioestadística? Es un conjunto de métodos que se utilizan para la obtención de los datos, el análisis de los datos, la interpretación de los datos y la publicación de estos datos para tener algún conocimiento. Haciendo un análisis de los datos, nosotros podemos ver muchas cosas. La epidemiología, ¿por qué? Porque dice que la estadística es una serie de números de casos publicados en una revista, publicados en un medio de comunicación. Solamente es eso bioestadística, dice la Rúa. Bioestadística es conocer cuántos se han enfermado, cuántos muertos hay, de qué se han enfermado. Eso dice en la epidemiología. Entonces los datos, aquí tenemos las encuestas. Ahora, la bioestadística se divide en dos grupos: bioestadística descriptiva y la bioestadística inferencial. La bioestadística descriptiva me dice que es la presentación de los datos en forma ordenada, en gráficos, en cuadros, en tablas, con las mediciones correspondientes, referidas específicamente a una variable, si es nominal, si es ordinal o si es de intervalo. Entonces, descriptiva describe los hechos. De todo lo que tú vas a ver, simplemente va a describir, nada más. Y lo va a presentar los datos en una tabla estadística, lo va a presentar con un gráfico, lo va a presentar midiendo los promedios, lo va a presentar midiendo la desviación estándar y aplicando lo que es resumen de todos los datos obtenidos en un estudio cualquiera. Mientras que la inferencial dice, cuando nosotros vamos a estudiar una pequeña parte de la población, todos esos resultados que se obtienen en esta muestra tienen que ser igual, parecido, semejante al universo. ¿Ya? Nunca puede ser diferente. Eso es la inferencial. Entonces, en la inferencial, nosotros vamos a ver la desviación estándar, vamos a ver la curva normal, vamos a ver la probabilidad, vamos a ver la estimación de parámetros, vamos a ver el chi cuadrado, si es posible la t de Student. ¿Ahí dónde está la curva? Aquí, la curva normal. ¿Ya? Curva normal, curva de Gauss. Eso es lo que vamos a ver en la bioestadística inferencial. Ahora, así como tenemos datos en una encuesta, vamos a tener que saber que todos los datos que nosotros vamos a llamar variables,
siempre tienen que medirse, tienen que medirse. Cualquier tipo de variable tiene que medirse, ya sea una variable cuantitativa o una variable cualitativa. ¿Sí? Porque las variables nosotros nos vamos a clasificar en variables nominales, ordinales y de intervalo. Estos pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. Pero previo a eso, una variable también puede ser independiente o puede ser variable dependiente. ¿Qué es una variable independiente? Para nosotros en ese caso va a ser la primera o va a ser la causa y la dependiente va a ser el efecto. Algunos lo dicen así. Por ejemplo, aquí voy a poner variable estudiar. Esta variable, como su nombre dice, puede cambiar. Estudiante, ¿de acuerdo a qué puede cambiar? Por ejemplo, de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a la economía. Ustedes como estudiantes son independientes para el conocimiento. Si quieren estudian, si no quieren no. Si quieren aprenden, si no quieren no. Mientras que la parte económica, ustedes siempre van a depender de quién, del papá. Entonces esa variable cómo cambia dependiendo cómo lo estamos planteando nosotros, ¿no? Es así, por eso que se llama variable, cosas que van a cambiar. ¿Ya? Entonces vamos a decir, primero, para poder medir un evento cualquier evento, lo que nosotros hacemos es primero la observación. Observación. Vamos a observar qué atributos tiene aquel artículo o algo que ustedes están queriendo medir. Después, paso número 2. Después de observar, necesariamente tenemos que clasificar. 3. Y tenemos que medir con precisión. Nosotros no podemos decir parece, no. Se debe de medir con precisión, utilizando los mejores instrumentos para poder hacer esta medición. Veamos. Cuando nosotros hablamos de variables, y como decimos que todo debe de medirse, todo, para poder medir la temperatura, ¿no? Temperatura, nosotros podemos medirlo en forma cuantitativa o cualitativa. La temperatura nosotros podemos clasificarla en leve, podemos clasificarla en moderada o podemos clasificarla en grave. La temperatura nosotros podemos medir la clasificación y medición con precisión. Para medir con precisión tenemos y necesitamos un instrumento. Cuanto el instrumento es mejor, de última, la medición va a ser más perfecta. ¿Cómo se medía antes la temperatura? Vamos, ¿cómo se medía la temperatura antes? ¿Sí? Al tacto. Está caliente, está con fiebre, está guagua. Pero no era seguro, pero por lo menos ya teníamos datos. Después que ha aparecido
media hora. Por debajo de la lengua, 5 minutos. ¿No? Y lo peor, cuando la enfermera ganaba, no sabía dónde estaba. No se veía. Después que ha aparecido, también. Ahí cualquiera lo miraba. Después que ha aparecido, la pistola. En los aeropuertos, cuando uno ve, ahí está la pistola. No, vaya primero allá. ¿Con cuánto de fiebre está? Y me di hace un rato. ¿No? Entonces la tecnología ha ido avanzando paulatinamente. Entonces nosotros podemos decir leve, moderada o grave. Leve, la temperatura normal 37.2 grados centígrados, una leve sería 37.8, una moderada sería 38.5 y una grave sería mayor a 39. Lo estamos clasificando en una variable, ya sea en nominal, en cuantitativa y cuantitativa. ¿No? Es por eso que se dice que tienes que clasificar cómo está la piel. Aparte de medir exactamente con los instrumentos que tenemos, ahí está. ¿Ya? ¿Sí? Presión arterial también se puede medir. También se puede clasificar en leve, moderada y grave. Se puede clasificar. Pero aquí tenemos un problema. El instrumento que va a utilizar va a tener que cuidar muchísimo. Porque aquí juega una parte importantísima, lo que es la parte subjetiva del que está midiendo. Del oído del que está midiendo. Pero nos va a dar una aproximación del instrumento. Una cosa medir la presión arterial es con un instrumento que se llama el manguito, con aire, o puede ser con mercurio. Antes había el tensiómetro de mercurio. Por eso la unidad de medición de la presión arterial viene con esto, milímetros de mercurio. Por eso es que se llamaba, porque antes se medía el tensiómetro a base de mercurio. Instrumentos. Pero ahora ya tenemos instrumentos eléctricos. Se pone, infla, o aprietas un botón, se infla y te da el pulso y te da su presión. Pero, aquí está el pero. Este instrumento no es seguro. No es. Hay una relación de más o menos 10 milímetros de mercurio. Puede ser más 10 o puede ser menos 10. Esa es la variación que tenemos, o varianza también. ¿Ya estamos? O sea que en medicina, en bioestadística, todo se mide, todo, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, cualquiera. Yo quiero que ustedes miren esto. ¿Cómo voy a medir el dolor? ¿Con qué instrumento voy a medir el dolor? ¿No? ¿Se puede medir el dolor? ¿Qué nombre le van a poner a su instrumento? Dolorímetro. ¿Cómo se mide el dolor? ¿Cómo medirían? Ya está, podemos medir el dolor con comparación. ¿Ya?
dolor como de parto. ¿Cómo será el dolor de parto? Doctor, no se puede hacer eso de forma que tanto duele. Ya, con comparación numérica, ¿sí? Del 1 al 10. 10 es intenso, soportable. Entonces vamos bajando. ¿Ya? Por comparación, por la intensidad. También, ¿cómo más vamos a medir el dolor? Ustedes pueden medir el dolor agudo, dolor y crónico. Dolor leve, dolor moderado y dolor grave. Dolor espasmódico, dolor urente, como ardor. A ver, bueno, hay diferentes formas de medir, pero hay que medirlo. ¿Sí? Ya sea cualitativamente o cuantitativamente. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de bioestadística, que las variables, ya vamos a empezar a hablar de variables nominales, ordinales o determinales. ¿Qué dice que es una variable nominal? Es aquella variable que puede medir la característica o el atributo del cual nosotros estamos queriendo medir. Nominal. Solamente obtiene dos. Por ejemplo, en las variables nominales te van a decir sexo. Tú eres hombre o eres mujer. ¿Estás enfermo o estás sano? ¿Estás vivo o estás muerto? Como verán, solamente hay dos. Este tipo de variables nominales se les llama variables dicotómicas, porque solamente existen dos formas, no hay más. Pero también hay variables nominales que son politómicas. Variables politómicas. Por ejemplo, podemos tener nosotros hepatitis A, hepatitis B, no A, no B y la hepatitis C. Todas ellas a su inicio están provocadas por virus, pero es muy diferente la hepatitis A a la hepatitis B. Es muy diferente, demasiado diferente. ¿Ya? Entonces, a esto se les llama politómicas, porque me está representando de hecho en varias formas, mientras que las otras son dicotómicas, variables nominales dicotómicas. ¿Ya? Es muy importante aprender esto para que en el momento del cuestionario que fue impuesta ya van a decir quiero hacer una variable nominal dicotómica o politómica. ¿Sí? ¿Ya? Variables en escala ordinal. Como su nombre lo dice, necesariamente tiene que tener un orden. Este orden puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes dicen. No importa. En algunas circunstancias, estas variables, las ordinales, se pueden presentar y otras no. Por ejemplo, cuando nosotros decimos quemadura de primer grado, segundo grado y de tercer grado,
En un mismo cuerpo puede haber las tres quemaduras. El primero, segundo y tercero. Pero, ¿en qué curso estás? Primaria, secundaria. ¿Y en cuál estás? No puedes estar en primaria y secundaria. No puedes estar en el primero, en el segundo o en el tercero. Los únicos lugares donde un alumno puede cursar dos cursos es en la universidad. ¿No? Ustedes pueden estar en tercero que van en materias de... Por eso a veces no se cumple. Están con Django esperando. Entonces, en las variables ordinales, nosotros tenemos que tener un orden en forma ascendente o en forma descendente. Pero hay que tener un orden. ¿Ya está entendido eso? Alguien me está dando mala calificación. ¿Me está dando calificación? Ahora les voy a preguntar. ¿Ya? A ver, ¿a quién se le ocurre qué? ¿Cómo ustedes me dirían, cómo miden ustedes esto? Podría ser, pero tienes que darle una graduación. ¿Cómo me dirían? Ustedes dirán, perdón muchachos, pero van a decir, uy, mira, yo lo amo, mi portero. ¿Por qué? ¿Cómo miden? ¿Cómo miden? El dolor ya les he dicho cómo se puede medir, pero esto ya depende de cada uno. Hay algunos que dan valor a otras cosas y otros que no. Hay dan valor a otro mucho más y otros que no. Hay otros que dicen va en forma gradual. ¿Sí? Primero viene me gusta, después viene te quiero, después viene te amo, después viene ya no hay. Primero es, a ver, ¿cómo usted sabe? Ya te olvidó. Me gusta. Sí, me gusta. La trae. Ya después te enamoras y lo amas. ¿Y qué está prestando? El anillo ya está por aquí. Por aquí. Ya lo tienes. Ya está listo. Bueno, como verán, cualquier variable que nosotros vamos a estudiar, siempre hay que tratar de medirla. Ya sea en forma nominal, ordinal o intervalo. Las variables de intervalo pueden ser continuas. Una variable continua o discontinua. Primero empezaré por la discontinua. ¿Ya? La discontinua siempre va a hablar de enteros, de números enteros. No va a haber fracciones. Por ejemplo, ¿cuántos muertos hay en el hospital? 20. En tu clínica, 20 y medio. ¿Cómo es eso? No está medio muerto ya. No hay un día más. No hay. Imposible. A eso se llama variable de intervalo discontinuo. Siempre agarra lo total, la totalidad.
Las variables continuas, en cambio, o por ejemplo, a ver, ¿quién tiene un hermano y medio? ¿Será que puede haber un hermano y medio? ¿Será que puede haber medio hermano? Pero no puede haber un hermano y medio. O es uno o son dos. No, pero mi mamá recién está embarazada. Ya somos 1 y medio. Pero todavía no ha nacido. Ya, pues uno nomás. Bueno, ¿no? Entonces, en este tipo de variables, nosotros no podemos decir que las discontinuas siempre agarran los números enteros y los clasifican de acuerdo a los números enteros. Mientras que las continuas son estas, que sí pueden fraccionar. Sí, pueden estar como entero o pueden dar fracción. Pueden tener decimales. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo número de respiraciones por minuto. ¿Es una variable continua o es una discontinua? Discontinua. Porque nadie respira 12.5 veces. ¿Cómo sería 12.5? De acá. No, pues empieza así. No puede haber en una respiración media respiración. No puede haber en un pulso. ¿Cuánto es tu pulso? A ver, ya, un minuto. No puede haber. Esas son las variables nominales continuas y variables discontinuas. ¿Sí? Hay veces que están decimales a la hora de hacer fórmulas. Cuando ocurre eso, se redondea para arriba o para abajo. ¿Qué variable? O sea, cuando estamos haciendo la vida continua, digamos, y a veces sacan esas variables como fórmulas. Aquí hay, por ejemplo, 37.5 alumnos. No puede ser. En este caso ya son 39. Para arriba de mí. ¿Ya estamos? ¿Han entendido? ¿Sí? Sí, como la. No seas loco. Mira. No me lo voy a sacar. Pásame, lo saco ahorita, voy ya. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita me lo saco y va a caer un vaso de agua, va a caer. Muy rápido hemos ido. Con el otro grupo me he tardado casi toda la mañana. ¿Ya tienen preguntas? No sé, no llegué. Estuve media hora parado, 1 hora parado para hacer el por el despacho. Hasta por ahí. Que me dio paja bajar aquí porque estaba yendo muy fuerte y estaban los clientes ahí echando agua ahí. Medir la presión arterial. Necesitamos un instrumento de medición. Cuando este instrumento de medición debe ser lo más exacto posible. ¿Qué adelantos nosotros tenemos en relación al instrumento que tenemos para medir la presión arterial? Hay que estudiar todo eso. Cuanto más exacto es mi medición, la variable que estoy midiendo no va a cambiar. ¿Sí? Pero si lo voy a dar este instrumento a alguien que no sabe manejar, la variable que estoy midiendo puede tener una mala información. Entonces, cuando estamos hablando de investigación, el instrumento que vas a utilizar tiene que ser lo más
lo más cercano posible a la investigación, más que todo a los objetivos que estás persiguiendo. Lo más cercano posible. Se puede, al medir nosotros en la medición, tenemos derecho a un 5% de error, pero que el instrumento que vas a medir o la variable que vas a medir debería de tener un 95% de confiabilidad, que sí, los datos que estás obteniendo son verdaderos. Desde el momento que uno va a hacer la encuesta, hay que saber en qué tema o qué es lo que estamos queriendo medir. ¿Ya? Tenemos que saber. Por ejemplo, si yo hago una encuesta, ¿sobre qué? Encuesta sobre algo personal y en público, ¿qué creen que va a haber? ¿Dónde te encontré? ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Qué estás dudando? Cuando ustedes van a hacer preguntas a la gente con una variable sobre algo personal, corremos el riesgo de que nos den una mala información. A eso me refiero. Porque probablemente vas a tener 50% de que te diga la verdad y el otro 50% de que te esté mintiendo sobre algo personal, algo que le engaña a ella. Pero si nosotros vamos a hacer una encuesta sobre algo diferente que no sea personal, te va a decir un 95% de confiabilidad lo que te está diciendo que es verdad y un 5% que te está diciendo que es falso, te está mintiendo. Entonces me refería a este 5% que uno puede equivocarse, que es aceptable en la obtención de los datos. Pero si vas a utilizar un instrumento, el instrumento no se equivoca. ¿Sí? No se equivoca. Entonces, ¿cuán confiable es ese instrumento? ¿Se puede confiar en ese instrumento para la medición? ¿Con qué se mide el pulso? A ver, ¿cuánto es tu pulso? ¿Será que puedo? Ah, no, espérate un momento, es que tengo que tener un reloj para decir, ah, no, un momento, yo no utilizo ni reloj ni nada, utilizo el oxímetro, punto. Y eso me va a dar el pulso y la saturación de oxígeno más. ¿Es un instrumento confiable? Sí. Tus preguntas que vas a hacer tú, de acuerdo al objetivo de tu investigación, tienen que ser las adecuadas para que puedas obtener la información necesaria y correcta. A eso me refiero. ¿Ya? A eso me refiero. Cuando el instrumento es mucho más preciso, la obtención de los datos van a ser más seguros. Cuando el instrumento que estás utilizando es para tus objetivos, lo más lógico va a ser que ese instrumento es adecuado para medir. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos medir esto en relación a una variable que te puede molestar? Por ejemplo, a ver, alguien de los enamorados, ¿cómo saben que su cortejo o corteja les quiere? Alguien me dirá, no, a mí me ama mucho porque todos los días que me encuentro me trae un regalo.
Algunos dirán, no, me lleva a un buen restaurante. Allá sí. Cada uno ya sabrá cómo va a medir. Por eso es importante medir con un instrumento alguna variable que pueda ser subjetiva. Subjetiva. ¿Ya estamos? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, doctor? ¿La pregunta sería un método o un instrumento? Depende. ¿Qué quieres medir? Dime. ¿Quieres medir presión arterial? Perfecto. Para medir la presión arterial tienes que tener un tensiómetro. El tensiómetro puede ser de manguito de aire o puede ser electrónico. Si vas a utilizar del manguito de aire o vas a utilizar de mercurio, porque antes era de mercurio, por eso es milímetros de mercurio, porque era de mercurio, pero para eso tenías que tener un entrenamiento, ¿no? Tienes que entrenarte. Pero mientras con el electrónico no es necesario que te entrenes, agarras tú, le pones, aprietas, baja, ya te dice cuánto es. Pero es preciso eso, claro, a nada es mejor. Vas a tener un error de más o menos 10 milímetros de mercurio. Ahora sí. Ahora, ¿cómo vas a medir la respiración? ¿Cómo mides? Si yo quiero medirte la respiración, te voy a decir, a ver, tranquilícese, que te voy a contar tus respiraciones. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a respirar más rápido o no vas a respirar? Entonces ahí lo fregaste todo. Tú te acercas mientras le estás haciendo su... No, sí o no. ¿Será que podemos limpiar un ratito eso? No, desde el momento que tú le dices te voy a tomar tu respiración, lo fregaste. Es mejor que te acerques al paciente mientras le estés tomando tú, supuestamente le estás tomando su pulso, pero él está tranquilo. Ahí puedes tomarle la respiración. Porque si le avisas, olvídate. No vas a saber cuánto respira por minuto. Entonces depende del método y de la técnica que uno tiene para poder hacer la medición de los valores. Si yo voy a ir, por ejemplo, a ver, yo voy a ir aquí a la plaza, aquí está la alcaldía, aquí está la catedral, ¿sí? Y voy a ir a las 12 en punto, 12:15, 12:30. Aquí me voy a parar, aquí, en esta esquina, y les voy a hacer una encuesta. ¿A quién? A cualquier persona. ¿Sobre qué? Bueno, ¿qué te parece el alcalde? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, malo, pésimo, regular. Me va a salir muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué me va a salir muy bueno? Estoy haciendo la encuesta de 12:00 a 12:30. Aquí. ¿Por qué me va a salir bien? Todas las encuestas que yo voy a hacer me va a salir muy bien. Porque estoy tomando una mala muestra. Porque todos los que estáis encuestando están saliendo de acá, de la alcaldía, donde todo el mundo le va a apoyar a su jefe. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, cuidado también, tenemos que saber dónde y cómo hacer las encuestas. Porque ahí nos puede dar una mala información de una variable que tú quieres sacar para hacer la investigación. ¿Ya? ¿Más o menos? Pero eso no...